que en un rincón olvidado de un pueblo antiguo, rodeado por un espeso bosque que guardaba sus propios secretos, se cernía la leyenda de la bruja del bosque. Se decía que sus ojos, más oscuros que la medianoche, conocían los anhelos más oscuros de quienes se aventuraban en su dominio. Nadie había visto su rostro, pero la oscura reputación que la precedía generaba temor entre los habitantes del pueblo. La historia comienza con un grupo de jóvenes intrépidos que decidieron desafiar las advertencias y explorar el bosque en una noche de luna llena. Animados por la bravuconería y la insolencia propia de la juventud, se adentraron en la maleza densa, ajena al hecho de que en ese lugar las sombras tenían vida propia. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa, y la luna arrojaba una luz siniestra entre las ramas retorcidas. De repente, un silencio sepulcral descendió sobre el grupo. Los murmullos juguetones dieron paso a una inquietante quietud que preludiaba la llegada de algo mucho más oscuro. En el corazón del bosque, entre árboles que parecían susurrar antiguos conjuros, los jóvenes se toparon con una clearing cubierta de hierbas marchitas. En el centro, una figura oscura se erguía con un manto ondeante y un sombrero puntiagudo que ocultaba su rostro. La bruja del bosque, con su presencia imponente, emanaba una energía que hacía que el aire temblara. La bruma se cerró a su alrededor y las sombras cobraron vida. Figuras etéreas danzaban en el límite de la percepción, susurros ininteligibles envolvían los oídos de los jóvenes. La bruja, sin articular una sola palabra, dejó que la magia oscura tejiera su hechizo sobre los intrusos. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a experimentar visiones aterradoras. Pesadillas entrelazadas con sus miedos más profundos cobraron forma frente a ellos. Sombras retorcidas se arremolinaban, adoptando la figura de seres queridos que les susurraban promesas de desgracia. La bruja, en su silenciosa malevolencia, manipulaba sus mentes como títeres en una danza macabra. A medida que la noche avanzaba, la desesperación se apoderaba de los jóvenes. Intentaron retroceder, pero el bosque se cerraba tras ellos como un laberinto sin escape. La risa burlona de la bruja resonaba en la penumbra, tejiendo un encantamiento que desdibujaba la línea entre la realidad y la pesadilla. Finalmente, exhaustos y al borde de la locura, los jóvenes cayeron de rodillas ante la bruja del bosque. En un gesto de compasión retorcida, levantó su sombrero, revelando un rostro sin rasgos, una oscuridad infinita que absorbía la luz de la luna. Los ojos vacíos se encontraron con los suyos, y en ese instante, la realidad se desvaneció. Cuando los aldeanos despertaron al día siguiente, encontraron la clearing en el corazón del bosque, pero los jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. La leyenda de la bruja del bosque se había cobrado nuevas víctimas, sumiendo a quienes osaron desafiarla en una eternidad de sombras y pesadillas. Desde entonces, nadie se aventuró jamás en el bosque durante la luna llena, temerosos de cruzar el umbral donde las sombras y la magia oscura danzan en una danza eterna. La desaparición de los jóvenes no pasó desapercibida en el pueblo. La noticia se extendió como un lamento sutil, un susurro que recorría las calles empedradas y las casas de madera. Los habitantes, con miradas temerosas, evitaban hablar del bosque durante las noches de luna llena. La bruja del bosque había cobrado nuevas víctimas y, con cada desaparición, su leyenda crecía en malevolencia. Los aldeanos organizaban vigilias secretas, tratando de comprender la naturaleza del mal que acechaba en el corazón del bosque. Sin embargo, la oscuridad que rodeaba a la bruja era impenetrable, y cualquier intento de desentrañar sus secretos se encontraba con barreras místicas que desafiaban la razón. Con el paso del tiempo, el pueblo cayó en una sombra perpetua de miedo y desconfianza. La bruja del bosque no solo había arrebatado a los jóvenes, sino que también había sembrado la discordia entre los aldeanos. Las noches eran testigos de susurros y miradas acusadoras, mientras cada familia temía que la próxima desaparición pudiera tocar a su puerta. Entre los afectados, una joven valiente llamada Elena decidió desafiar la maldición que envolvía al bosque.
movida por la pérdida de su hermano, uno de los jóvenes desaparecidos, juró descubrir la verdad detrás de la bruja del bosque y liberar a su pueblo de esta sombra que amenazaba con extinguir la luz de la esperanza. Elena se sumergió en la investigación, consultando a ancianos sabios y recopilando relatos olvidados que hablaban de antiguos pactos y magia oscura. Descubrió que la bruja, en su maléfica sabiduría, había sellado su destino con un antiguo artefacto, un colgante maldito que absorbía las almas de quienes osaban desafiarla. Determinada, Elena se aventuró en el bosque prohibido, llevando consigo un amuleto ancestral que, según las leyendas, tenía el poder de contrarrestar la magia oscura. Cada paso estaba envuelto en susurros y sombras danzantes, pero la valentía de Elena no flaqueó. En el corazón del bosque, la clearing se reveló nuevamente y la figura de la bruja del bosque emergió de las sombras. Una mirada vacía se posó en Elena y la oscura risa resonó a su alrededor. Pero esta vez, Elena no vaciló. Con el amuleto en mano, pronunció palabras antiguas que desafiaban la maldición. La bruja, sorprendida, intentó resistir, pero la luz del amuleto la envolvía como un fuego protector. La oscuridad se retiraba, revelando el rostro de la bruja, que ahora mostraba una expresión de asombro y dolor. Los ecos de las almas atrapadas se desvanecían, liberadas de su prisión eterna. Con un último suspiro, la bruja del bosque se desvaneció en la nada y el bosque quedó en silencio. Las sombras se retiraron y la luna llena iluminó un claro que había estado oculto por mucho tiempo. Elena, exhausta pero victoriosa, regresó al pueblo con el amuleto quebrado, sellando la oscura conexión que había atormentado a su gente. El pueblo, liberado de la sombra de la bruja, volvió a la vida. La leyenda de la bruja del bosque se desvaneció con el tiempo, convirtiéndose en un cuento contado a los niños antes de dormir. Pero Elena, aunque triunfante, llevaba consigo las cicatrices de la oscura batalla, recordando que incluso en la luz, las sombras podían albergar secretos aterradores.